Aquí vemos en esta historia, en el texto que ha leído nuestro hermano, vemos a una mujer con un embarazo bastante avanzado por caminos que nos imaginamos difíciles, pero no eran caminos, muchas veces eran sendas, ni tan siquiera veredas. No era un camino impreciso por las lluvias y mucho más en los desiertos. O sea, era algo difícil hacer todo este recorrido para cumplir con el decreto de Augusto César. Aquí ya hemos visto cómo Nazaret estaba en el norte, en la parte norte de Galilea. Galilea es esta que está por encima de Samaria, y aquí abajo se encuentra donde pone Judea al final de la Belén. Era pues, repito nuevamente, un recorrido difícil, duro para una mujer en ese estado. Por lo tanto, ya desde su nacimiento encontramos que el Señor Jesús tuvo dificultades. Supongo que aquello también le afectaría, de alguna manera, le afectaría al feto tal cosa, ¿no? Por eso es importante conocer por qué fueron a Belén. Lo hemos visto, lo hemos visto en algunas que otras películas, lo sabemos, pero no está mal recordar para comprender nuestra historia en esta predicación. Podemos imaginarnos la situación en la que se encuentra en Belén. No había un lugar para ella en el mesón. Hombres y mujeres deambulando por caminos, cada uno hacia la ciudad de sus padres o de su familia, hacia la ciudad en la que su familia, en el caso de no conocer a sus padres o no saber dónde procedían la familia, era muy complicado para ellos. Y empezamos nuestra meditación en esta parte histórica que es importante conocer. Esta parte histórica en la que nosotros vemos que el cristiano, como la palabra nos indica, debe cumplir con esta parte del cumplimiento de las leyes. Debemos ser, en ese caso, personas que cumplamos con nuestras obligaciones civiles. Por esto podemos decir que esta familia, José y María, era una familia única en la historia de la humanidad y en la historia de la religión. Había llegado el cumplimiento de las profecías hechas por los profetas. Había llegado el cumplimiento del tiempo en el que Dios enviaría a su Hijo Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, enviaría a su Hijo a la tierra, un Hijo nacido de mujer. Podría haber utilizado otros medios, pero él tenía que nacer como naciste tú y nací yo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura en el texto leído anteriormente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nosotros entendamos que no había, como ser humano, en el cumplimiento de la ley, y tal como nosotros nacimos, nació Él. Y tal como Él cumplió la ley, nosotros tenemos que cumplir las leyes, aunque sean del hombre, porque así lo mandó, excepto en aquellos casos que no podemos hacerlo a causa de la fe.
Él vino aquí a la tierra y vino con el propósito de redimir a un pueblo, de redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para salvarlos, a fin de que pudieran esos que Él conoció desde antes del tiempo, en el espacio de la eternidad de Dios, para que ellos recibieran la adopción de hijos. Así tenemos a este relato del tiempo, del lugar y de su nacimiento. Aquí, en esta historia que hemos leído, vemos el cumplimiento del tiempo. Se ha cumplido el tiempo del Señor. El tiempo importante para todo el pueblo de Dios, en el cual sus hijos nacerían a una nueva vida espiritual. Tendrían una oportunidad que sin ese advenimiento, sin ese nacimiento, jamás el hombre hubiera tenido posibilidad de redención. Cristo Jesús, porque así le plugó, porque así quiso Dios, vino a esta tierra como nosotros. Nació como nosotros, sufrió como nosotros, estuvo sometido a sus padres como nosotros, a las leyes como nosotros. Él es Jesús, nuestro hermano mayor. Sufrió, pasó hambre y una cantidad de adversidades que nosotros jamás pasaremos. Dios envía a su Hijo, no a algo agradable. Sí, era una misión de rescate, era una misión de pago del pecado, porque Dios no puede olvidar el pecado. Dios, creo haber dicho esta mañana, no puede perdonar el pecado. Hablamos mucho del perdón de Dios, pero ese perdón está sujeto a que nosotros recibimos ese perdón a través de que nuestro pecado fue imputado en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Dios no perdona el pecado. La justicia de Dios exige que se cumpla la ley, que se de alguna manera se ponga en la justicia, sea justo el castigo en cuanto al pecado. Y ese castigo lo hace en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo paga el precio del pecado, el precio de su pueblo. El pecado que tú cometes, el pecado que yo cometo cada día, día tras día, ese pecado estaba en la cruz del Calvario. Por eso hay un mensaje aquí sobre el nacimiento de Jesús que podemos pensar no tiene relación con los otros que hemos hablado también. Tan maravillosos, tan felices nos sentimos de ver cómo Jesús nació. Pero hay también, a partir del cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vino aquí a sufrir. Como cordero sería llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudecerá, dice el profeta Isaías. Y así podríamos estar leyendo durante muchos minutos de qué manera, de qué forma anuncia a los profetas al Jesús, al Señor, ¿verdad? Es, sí, motivo de alegría, pero también es un motivo de vergüenza para cada uno de aquellos que se llaman cristianos. Para cada una de las veces que nosotros pecamos sabiendo que hacemos mal,
Para cada momento que nosotros herimos al hermano o a la hermana o a nuestros amigos o a nosotros mismos, que a veces somos nosotros los que más daño nos hacemos. Aquí tenemos el porqué. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Haz esto, dice el Señor al pueblo de Israel, y vivirás. Y es lo mismo que nos decía a nosotros cuando andábamos en nuestros caminos. Haz esto y vivirás. Haz aquello y morirás. Y morirás. Por eso, ese es el porqué. Vino y nació de mujer. No tenía nada. Por no tenía ni tan siquiera un lugar en el mesón. No podemos entender por qué Dios manda a su Hijo en lo peor, en un nacimiento pobre, en un nacimiento que ya antes de nacer, horas antes de nacer, es despreciado porque no tiene respeto hacia aquella mujer que está a punto de dar a luz. Dios no puso en el corazón de aquella gente la facultad para decir, venga señora y póngase aquí, ni tan siquiera eso. Estaba solo porque Él era el hombre en mayúscula. Para que nosotros comprendiésemos, supiésemos en nuestros sufrimientos, en nuestras cosas que Él pasó desde antes de nacer, lo que nosotros no pasamos. Teníamos médicos que acudieron, o matronas en el caso mío, de la gente de mi edad, ¿no? Allí en el barrio de la Trinidad era la matrona, no sé cómo se llamaba, me parece que es así, venía y allí nací en mi propia casa, en la propia cama de mis padres. Hoy nuestros hijos o vuestros hijos, nuestros nietos nacen con todos los preparativos, por un equipo médico dispuesto a ayudar, pero entonces no había nada de eso. Sufrió María ese parto. Él vino para redimir a su pueblo, aquellos que estábamos bajo la ley. Dios en su amor, en su misericordia, dio la ley para que la cumpliésemos. Y si fuese posible, a través de ese cumplimiento nosotros seríamos salvos. Pero no podíamos cumplir porque día tras día caemos en el pecado. Y no solamente es el mundo, cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Para sacarnos de esa ley que nos condenaba. ¿Para qué? Para que a fin de su nacimiento, a partir de su nacimiento, nosotros pudiéramos tener la esperanza hasta llegar a su resurrección, la esperanza de ser adoptados como hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. No teníamos nada especial. Dice el Señor, lo peor de este mundo escogió, pero Él, en su gracia, se fijó en un momento determinado en ti. No conocemos por qué, pero Él te conoció y te amó y te cuidó. Y te cuidó no solamente a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Él estuvo ahí siempre, en aquellos momentos, incluso antes de conocerle. Él te llevó en toda tu vida, desde el día que naciste, con tus huidas, con tus ausencias. Él te llevó a este momento, a estar sentado, escuchando acerca de Él. Por eso, Él nació en un pueblo cautivo, además, por el romano. El imperio romano era el orbe conocido, era todo el mundo conocido, prácticamente, ¿verdad? Era el orbe y se extendía en la medida en que ningún otro imperio de la tierra en toda la historia de la humanidad ha llegado a ser ni tan siquiera parecido al imperio romano. Se extendía
como nunca los tuvo, ni antes ni después. Todo el mundo se llamaba Terrarum Orbis en latín, el imperio, el orbe de la tierra. Por eso este imperio se llama aquí toda la tierra habitada. Y a esa tierra se dirige el Señor Jesucristo, más allá del pueblo de Israel, mucho más allá. Allí tenía pueblo el Señor. Por eso manda a sus discípulos a que prediquen el Evangelio, más allá de las fronteras de Israel, que cubra todo el imperio como así fue. La Iglesia Católica antigua se extendió por todo ese orbe romano, por todas las naciones donde estaba la cultura que había atesorado la humanidad a través de las civilizaciones, especialmente la helénica y la latina. Allí se extendió todo. Por eso habla de toda la tierra habitada, de ese imperio que sería conquistado por Cristo. En una iglesia que emergería, una iglesia a la que nosotros pertenecemos desde el tiempo, de la que nosotros nos sentimos hijos de esa iglesia católica antigua o de esa iglesia universal antigua, antes de ser romana, ¿verdad? Así encontramos todo esto, todo lo que entraña en este nacimiento. No estoy hablando de las circunstancias, sino lo que estoy hablando es que debemos tener nosotros en cuenta que Jesús es algo más que un día de Navidad. El recuerdo de nuestro Señor Jesucristo debe estar engarzado en esta gran verdad, que Él vino a la tierra por ti y por mí. Y así nuestro texto bíblico dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Parece da a entender que es para todo el pueblo, ¿no? Es para todo el pueblo de Dios, es para aquel que la gracia de Dios inunde su alma, es para aquellos en que la gracia de Dios les transformará, les harán nuevas personas, nuevas criaturas, con una nueva y hermosa esperanza más allá de la vida y de la muerte. El ángel les dijo: no temáis, no tengáis temor. Es una invitación a que en los momentos difíciles no temamos, sino confiemos en el Señor Jesús, sabiendo que Él no nos deja, sabiendo y conociendo que Él no nos desampara. Eso significa el nacimiento del Señor, una nueva etapa en la historia de la humanidad, sí, una nueva etapa en la historia de la Iglesia también, pero un nuevo tiempo en nuestras vidas. El Señor Jesús nace en nuestros corazones el día que le aceptamos por su gracia, el día que el Espíritu Santo cambió todas nuestras coordenadas y nos hizo diferente a pesar de nosotros mismos, a pesar de no vivir conforme a esa gracia, a pesar de vivir en contra de esa gracia. Fuimos hechos nuevas criaturas. Él nació por ti. Él nació por ti. No solamente murió por ti, sino que nació por ti, murió por ti y resucitó por ti y por mí y por toda su iglesia extendida por toda la faz de la tierra. Por eso sus circunstancias, las circunstancias que rodearon a nuestro Señor Jesucristo, estaban en conformidad con el estado de su propia humillación.
ya antes de nacer recibe sus padres, su madre, especialmente una humillación. Nadie acudió en su socorro. Nació como nacen los animales, ¿verdad? Nació en un pesebre, ¿verdad? Como cualquier otro animal, para darnos a entender que Él no tenía nada en esta tierra, que nosotros no tenemos nada en esta tierra, para darnos a entender que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza cuando las zorras y las aves y esto, lo otro tenían sus nidos y sus guaridas. El Hijo del Hombre no tiene, dice nuestro Señor Jesucristo, donde recostar su cabeza. Y así el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Filipo en el capítulo 2, versículos 6 y 7, y dice él, hablando de Jesús, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, tomó la forma de cualquier persona en ese estado del siervo, casi esclavo, y se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a cada uno de nosotros. Él es nuestro hermano, repito, nuestro hermano mayor. Él, siendo Dios, el mismo Dios se humanó. La segunda persona de la Trinidad se humanó, es decir, se humilló. Por eso el título de este mensaje es la humillación de Dios. Dios mismo se humilló, porque de tal manera te amó que se humilló. Se humilló en su nacimiento, se humilló en su vida, se humilló en su ministerio, en su misión, se humilló en la cruz y se humilló ante la muerte, bajando a los infiernos donde cada uno de nosotros tendríamos que haber bajado. Esta es una historia de amor, una historia de un amor hermoso, una historia de una herencia hermosa, la herencia que deja nuestro Señor a través de los evangelios, a través de sus discípulos que escriben en vivo, en sus corazones, y los trasladan después al papel para que ese pueblo que aún tiene que nacer o tenía que nacer conociera todas las humillaciones por las que Él pasó, todas ellas. Y fijaos bien, lo envolvió en pañales como a cualquier otro recién nacido. Él pasó, repito, y es importante, por todas esas humillaciones y más de las que nosotros podemos pasar en nuestra vida. Él nació en un mesón, podría haber nacido en un palacio, que más daba, ¿no? Pero no, Él nació en un mesón para darnos a entender, hermano y hermana, que venía a este mundo como un peregrino, para enseñarte que somos peregrinos en esta tierra, que todo lo que anhelamos, todo lo que decimos que es nuestro, todo aquello que poseemos se esfumará. No sobreviviremos a esas riquezas, a esos deseos y a esas cosas que tanto nos gustan. Él vino a decirte, naciendo en el mesón, que venía como un peregrino de posada, aunque no tenía en ese momento, y no a una residencia fija. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Debemos entender nuestra fe personal de esta manera para poder entender la palabra de Dios perfectamente. Nació en un establo, lo acostaron, como decimos, en un pesebre, y era
un indicativo de la pobreza de sus padres, de la pobreza de la Virgen María, de la pobreza de José. Ello nos muestra a todos nosotros que no podemos esperar del mundo nada en absoluto, que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos gente raras. Gloria a Dios, porque Él ha puesto algo diferente en nosotros, a pesar de que no somos mejores que los demás. Lo peor eligió Él, por lo tanto no somos los mejores, pero hay algo que a veces por nuestra oración, por momentos X, exhalamos a Cristo por cada poro de nuestro ser. Y eso la gente lo percibe. Debería ser cada hora, cada día. Desgraciadamente, eso no es así. Por eso, nadie le cedió un cobijo para disminuir un tanto las dificultades y molestias de aquel alumbramiento. No tuvieron pena, ni tan siquiera la miraron aquella mujer, que era prácticamente una chica, lo dije el otro día, una niña de 16, 17 años a lo más. Era primeriza, podría haber muerto, ¿verdad? Pero no, nadie se preocupó de aquella criatura. Aquí podemos ver ya desde su nacimiento un relato, un ejemplo, de humillación. El que se había sometido al tomar la forma de esclavo, de hijo de hombre. Por eso, este estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo se había formado, y Él mismo lo dice en la Escritura, en forma de esclavo. Alguien que viene a servir, no viene a mandar, sino a servir, a limpiar las lágrimas, a limpiar los pies de sus discípulos, a llorar junto a la tumba de Lázaro, mostrándonos que Él también tenía sentimientos como tú y como yo. Pero Él era el mismo Dios humanado, el Dios hecho hombre. Y esa fue, hermano y hermana, la peor de las humillaciones. Tomar nuestro traje carnal fue una humillación, pero lo hizo por amor. Lo hizo por su pueblo, por ese pueblo que Dios preparó, que Dios Padre preparó de antemano. Y en ese pueblo, seguramente, cada uno lo debemos conocer. Yo no puedo hablar por ti, puedo hablar por mí, y tú por ti, por ese pueblo al que Él te hizo a través del derramamiento de su sangre. Por eso, repito lo del principio, acabando casi ya, que el Dios grande no puede desoír el daño, no puede echar la vista atrás ante el daño que produce nuestro pecado. El pecado no puede ser olvidado. Él pagó, repito, ese pecado, y por eso nos hizo aceptos con el amado, nos hizo aceptos a Dios, nos hizo aceptos con Él a consecuencia del pago en la cruz del Calvario. La verdadera humillación de Dios no fue solamente en su nacimiento, que ya de por sí lo era, sino la humillación de Dios está en el mismo hecho de la redención. Se puso en lugar de otros, de su pueblo,
de cada uno de nosotros se puso en ese lugar para que nosotros, a través de nuestro hermano Jesús, recibiéramos la redención. Pero el pago fue la cruz y su muerte. Por esa humillación se convirtió. Esa humillación se convirtió en él en victoria y glorificación con la resurrección. Era necesario, solamente la divinidad podía rescatar a ese pueblo, a un pueblo libre de pecado y de muerte, en la eternidad, para la gloria del Padre y del Espíritu Santo y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Quiera el Señor que tú puedas y que yo pueda continuar día tras día avanzando en la santificación. No se trata de ser mejores, sino en nuestra pobreza recibamos riqueza. En nuestra falta de entendimiento, nuestro entendimiento se abra. Y todo esto para conocerle mejor, para vivir como Cristo quiere que vivamos, para que Él sea un ejemplo a seguir. ¿Cómo puede ser esto sin leer las Escrituras? ¿Cómo puede ser esto sin oración? ¿Cómo puede ser esto sin identificación con Cristo y con su iglesia? Porque no podemos separar en absoluto la iglesia de Cristo. No podemos separar nuestros hermanos y pretender estar unidos con Cristo. No podemos respetar a Cristo si no se respeta su ministerio aquí en la tierra. Es imposible. Es vivir en la mentira. Es vivir continuamente con un tajo, con un precipicio en el que estamos sin poder movernos. El tajo, el precipicio son los infiernos y estamos en esa línea. Siempre debemos retirarnos, debemos ir hacia atrás y volver nuestra mirada hacia Jesús, nuestro Señor y Salvador, pensando desde el día de su nacimiento, desde antes de su nacimiento ya empezó a sufrir por ti y por mí. Quiera el Señor que esto sea en este año próximo, que ya está a punto de llegar, una realidad en tu vida y en mi vida, que eso no sea algo esporádico, algo que viene, sí, por circunstancias emocionales o de otro tipo, sino que viene del Espíritu, de lo más profundo que hay en ti, porque tú sabes que Él te ama, tú sabes, a pesar de ser como eres y a pesar de ser yo como soy, tú sabes que tú eres algo hermoso para Él, muy hermoso. ¿Por qué? Porque dio su propia sangre. ¿Por qué? Porque se humilló desde su niñez, desde su nacimiento, hasta el final. ¿Por qué? Porque cuando Él en la cruz dijo aquellas palabras, ¿por qué me has abandonado? Era porque Él era tu pecado y mi pecado. Y Dios no podía estar donde estaba el pecado, y Jesús era el pecado, era tu pecado, era mi pecado. ¡Qué amor! ¿Qué harías tú por tu hijo? Morirías quizá, ¿verdad? Pero Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y esto es un motivo para encarar este nuevo año con ilusión, con un propósito. Y si no puedes, dile simplemente, o no hace falta una oración larga, Señor, ayúdame, ayúdame. Y seguro que Él acudirá a ti y te animará
y te ayudará. Y aquello otro que tanto te preocupaba ya se habrá ido. Y dirá, ¿dónde está? Está en la cruz. En esa cruz, en el espacio eterno de Dios, porque para Dios no hay tiempo. Es un presente eterno. Es ahora, el ahora, ¿verdad? Tu pecado, mi pecado está en la cruz todavía. De un Cristo que está muriendo por ti y por mí, pero también de un Cristo victorioso, que venció al pecado, a tu pecado, a mi pecado, y venció a la muerte, que salió de los infiernos victorioso, que resucitó y que nos espera en nuestra última exhalación de vida, abrazarnos, quitarnos todas esas vestiduras que intentamos llevar hasta la muerte y hasta la vida, y nos pondrá esas vestiduras blancas, resplandecientes, y dirá, no más dolor, no más muerte, aquí hay vida y vida eterna. Quiera el Señor que este mensaje sea para ti, como lo es para mí. Que el Señor nos bendiga, nos ayude.